de los Efesios, capítulo 1, estamos en el verso 18, vamos a comenzar a leer a partir del verso 18, donde Pablo le está orando al Espíritu Santo porque la iglesia no solamente se quede en la fe y el amor o en las doctrinas básicas del Evangelio, sino que entiendan cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, cuál es la verdadera riqueza del Evangelio, del acercarse a Dios. Y dice así en el verso 18, capítulo 1 de Efesios, dice así: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria y la herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Amén. Aquí está hablando del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Acuérdense ustedes que la resurrección de Cristo es de esos firmamentos inamovibles del mensaje del Evangelio. Por cuanto Cristo resucitó, cumplió todas las promesas bíblicas sobre el Mesías, el Cristo, el Redentor del mundo. En la resurrección de Cristo se muestra el amor del Padre, se muestra la gracia expresada en Jesucristo y se muestra la dirección del Espíritu Santo para el cumplimiento de los tiempos. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. O sea que en la resurrección de Cristo se muestra el obrar del Dios Trino, del Dios que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire usted, mis estimados hermanos, que en el Calvario Dios cumple el propósito de redención al morir Cristo, pero en la resurrección nos da esperanza de vida eterna. En la resurrección nos da la verdadera herencia más allá de esta vida. Mire usted como lo dice Romanos 1:18, vamos juntos a leer Romanos 1:18, dice así: que fuimos libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. El poder de la resurrección nos lleva más allá de la paga del pecado, porque Cristo muere para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese avistamiento, esa esperanza, esa genuina herencia de la vida eterna, sus primicias son la resurrección de Cristo. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? Porque la crisis de la raza humana, una raza caída por el pecado, esa crisis fue creada inicialmente porque entró el pecado a la generación de todos los humanos. Y con el pecado, la ley de la muerte. El pecado tiene dos caras: la transgresión y la paga del pecado, la muerte, como lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La acción
es el pecado o la transgresión. La consecuencia inherente a la acción de pecado es la muerte. Era necesario que Cristo resucitara, no solamente que muriese para suplir la paga del pecado, sino que resucitara para ir más allá de la paga del pecado, esperanza de vida eterna, para vencer la ley suprema de la muerte. La paga del pecado es muerte, y como en todo el pecado de la raza humana, todos los hombres fueron destituidos de esa vida eterna por una ley suprema, que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino a lidiar con esa crisis en la existencia humana. Vino a dar su vida por los transgresores, por los pecadores, y vino a resucitar para darnos vida eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Romanos 7, vamos a leer allí mismo en Romanos 7. Romanos 1, 18, que fue el que íbamos a leer anteriormente, dice así. Ya vamos a Romanos 7. Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que teniendo como injusticia la verdad. Esta ira de Dios que se revela contra toda injusticia, contra toda rebelión, es la ley suprema, que la paga del pecado es muerte. Y para que la paga del pecado cumpla su efecto, sea saldada, necesitaba la muerte. Cristo murió por nosotros. Y para que las puertas de la vida eterna fueran abiertas, necesitaba el mandamiento. El pecado revivió y yo morí. La ley suprema. El hombre que pecare, este hombre morirá. La paga del pecado es muerte. O sea, se establece la ley y nuestra naturaleza toma ocasión con esa ley y es juzgada por sus transgresiones. El 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, el que dice no hurtarás, no matarás, no codiciarás, ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte, porque nosotros en nuestra propia humanidad, desde nuestra propia iniciativa, no podemos lidiar con la condición de pecado. Necesitamos que Dios, que es el que vence la rebelión, vence la muerte, va más allá de nuestra naturaleza, va más allá del pecado circundante, nos ayude. Hallé que este mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Quiero repetir eso. Porque el pecado, que tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Mire que no está diciendo que va a ser una muerte al final, una muerte segunda. No está hablando de ese ámbito. Está hablando de que estaban muertos. Me mató, el pecado me mató. Por eso Cristo viene y dice que Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Por eso la Biblia dice que el Evangelio nos da una nueva vida. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es para aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Porque la ley suprema, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y el resultado ¿cuál fue? Me mató. Muertos. Apartados de Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta condición
de que ya estamos muertos, ojo, esto es de las autopistas que nos llevan a arrepentirnos y a buscar la vida eterna en Cristo, reconocer nuestra verdadera condición, que estamos muertos en delitos y pecados. Nadie se puede arrepentir si no tiene necesidad de una vida eterna, si no tiene necesidad de sentir la vida de Dios en sí mismo. Ya estando muertos, de ahí donde viene la crisis existencial, la crisis humana, donde no hay sentido, donde hay un vacío que lo consume todo, donde vemos un Dios inquisidor, un Dios lejano, un Dios castigador, que no hay forma de acercarnos a Él, que buscamos muchas acciones, muchas obras para acercarnos a Dios, pero siempre va a haber un limitante. De esa crisis de la muerte, del pecado, vienen las inseguridades. Mire que esto es consecuencia de estar muertos. Romanos 7:11, me mató, el pecado me mató. A mí y a la raza humana. De allí vienen las inseguridades, los conflictos, la pluralidad de pensamientos, sin enfoque, sin dirección, sin propósito. De allí vienen las visiones pesimistas, de que el infierno es en esta tierra, de que yo ya no puedo vivir más allá de esta vida, de que todo se acaba aquí, de que el corazón del hombre no tiene forma de ser reparado, que ni Dios nos puede salvar, una visión pesimista de que somos instrumentos del mal que se corrompe en un universo caído y que no hay esperanza. Una visión pesimista viene de la condición de muerte. Una condición agnóstica es una visión pesimista. ¿Y viene de qué? De una condición de muerte, porque el pecado tomando ocasión me mató, dijo Pablo. Esas visiones pesimistas vienen de la condición de muerte. Esas negaciones. Aquí hay un amor que excede todo el amor que yo puedo recibir en este mundo, que es el amor de Dios, que estuvo dispuesto a dar a Jesucristo, su único Hijo, parte de la Trinidad, que viniera a morir por nosotros aquí, a este mundo. Esas negaciones al amor de Dios, a que Dios no existe. La Biblia dice en el libro de Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esas negaciones al amor de Dios, esas negaciones a la eternidad, esas negaciones a que mi alma realmente necesita un consuelo, necesita una dirección, necesita un manual a seguir, necesita unos estatutos, necesita lidiar alguien con la naturaleza humana. Esas negaciones a todo esto, a las verdaderas necesidades humanas, vienen de la condición de muerte del ser humano, porque el pecado tomando ocasión me mató. Esas negaciones, esas limitaciones a no ir más allá y limitarnos solamente a lo material, a nuestra manera de tropiezo en tropiezo, de desilusión en desilusión, de desilusionarnos del mundo, de nuestros congéneres, de nuestros coterráneos, de nosotros mismos, de desilusionarnos de Dios y nuestra concepción de Dios. Nosotros lo tomamos como algo personal a la vida, algo personal a la vida, viene de la condición de muerte. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante, porque Cristo venció la muerte. Miren ustedes, en Colosenses 1, 19 y 20, vamos a leerlo por favor juntos. Colosenses 1, 19 y 20 dice así: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
Así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La muerte de Cristo nos reconcilia con el Padre. La separación de Dios es la muerte eterna, la muerte espiritual, es la muerte del alma, la separación de Dios. Y por el sacrificio de Cristo volvemos a tener comunión con el Padre. Igualmente lo dice Hebreos 9:14. Mire usted cómo lo dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, Espíritu Santo, ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Estas obras muertas de inseguridades, de conflictos, de pluralidad de pensamientos, de visiones, negaciones, de limitaciones. Al morir, y no solamente al morir y al resucitar, se confirma que este Jesús, el cual mataron los judíos por medio de la intervención de los romanos, era el Mesías para hacer una obra completa, tanto en morir como en resucitar para darnos vida eterna. Para nosotros, desde este lado de la eternidad, con una herencia de que el pecado tomando ocasión me mató, estoy citando Romanos 7:11, desde este lado de la eternidad, con una condición de que el pecado me mató, una condición de espiritualmente muerto, tenemos limitaciones para ver la eternidad, limitaciones de la revelación de la verdadera obra de Cristo para podernos reconciliar, transformarnos, traernos comunión, darnos una nueva vida, abrirnos las puertas de la eternidad. Todo eso sucedió en la cruz de Cristo. Esas limitaciones las podemos dispensar, aclarar, cuando colocamos nuestra fe en Cristo. Mire usted, mi estimado hermano, como dice Apocalipsis 20:14. Vamos a leer Apocalipsis 20:14. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cristo, al resucitar, escribe sentencia de muerte sobre la muerte. Por eso, en Juan 10:10 dice: yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas, porque yo les doy vida y vida en abundancia, y esta vida no va a haber quien los arrebate de mi mano, no va a haber quien los arrebate de mi mano, porque aún la muerte fue sorbida en victoria. Mire usted como dice 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55 dice así: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde es sepulcro tu victoria? Y no pudieron retener al Dios de la gloria manifestada en Cristo. No pudieron retener a Cristo. La resurrección vino para abrogar el poder que tenía la muerte sobre la raza humana, porque el pecado, tomando ocasión, me mató. Dos caras tiene el pecado y la muerte. Dos caras tiene el sacrificio de Cristo: la muerte de Cristo para reconciliarnos con el Padre, y la resurrección de Cristo para quitarle el imperio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, como dice Apocalipsis 11:14, que la muerte y el Hades, el lugar